Hola amiguitos, nos encontramos en un nuevo programa del mundo de Lacri y en el espacio de Enigmas revelando la realidad. Esta vez haremos un viaje en el tiempo. Viajaremos a la Barcelona de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Una Barcelona que estaba convulsa. Existían dos tipos de ciudadanos, los burgueses adinerados y la clase pobre. Me acaba de pasar una epidemia. Acaba de pasar la Semana Trágica, o sea que Barcelona estaba hecho un caos y el aumento de la población iba en aumento. Pues empezaron a secuestrar niños de clase baja. La prensa apenas se hizo eco de ello, hasta que una niña de clase media fue secuestrada. Ahí fue cuando la prensa se lanzó a dar la noticia. Pues haremos eso, viajaremos en el tiempo. Imaginaros estar en la Barcelona de 1900. Una vez pasada la máquina del tiempo y estamos en la Barcelona de 1900, imaginaos dos agentes de policía que entran en una habitación y encuentran todo esto: pócimas, ganchos llenos de sangre, un libro, ropa de niños ensangrentada. Imaginar la cara que tuvieron que poner los guardias urbanos de aquellos años al encontrarse todo eso. Pues como he dicho en la introducción, una mujer se dedicaba a secuestrar niños y niñas para complacer a la burguesía, a gente adinerada, gente depravada. Su nombre, Enriqueta Martí i Ripollès, más conocida como la vampira de Barcelona. Barcelona, principios del siglo XX. Allí convivían en una misma ciudad dos ciudades, una de la burguesía y el modernismo, y la otra sórdida y sucia. La ciudad iba creciendo a pasos gigantados. La diferencia cada vez se hacía mayor. La prensa en aquellos años daba la noticia del hundimiento del Titanic, el fallecimiento de Bram Stoker, creador de Drácula, pero días antes colapsó con una noticia ocurrida en Barcelona. Hablaban de Enriqueta Martí, la secuestradora de niños, a una mujer que la acusaron de secuestro, asesinato de niños, convirtiéndolos en unos casos más macabros y espeluznantes de principios del siglo XX en la ciudad condal. Parecía sacado de una novela o película. Esta será su historia, la historia de Enriqueta Martí, conocida como la vampira de Barcelona. La protagonista de esta historia, Enriqueta Martí i Ripollès, una asesina y proxeneta, mendiga de día, hechicera y prostituta de noche. Usaba la sangre, la grasa abdominal y el polvo de huesos de los niños que ella mataba para fabricar ungüentos y pócimas, que luego vendía a enfermos adinerados, desesperados por sanar enfermedades mortales como pueden ser la tuberculosis. Conozcamos un poco más a este personaje. Enriqueta Martí nació en Sant Feliu de Llobregat. Era hija de Pau Martí i Pons y de Eulàlia Ripoll y Païssa. Por falta de recursos, de muy joven se trasladó a Barcelona para trabajar de sirvienta, pero enseguida se dedicó a la prostitución, tanto en burdeles como en el puerto de Barcelona. En 1895 se casó con un pintor que se llamaba Juan Pujalló. Fue un matrimonio que fracasó, ya que Enriqueta tenía pasión por los hombres y seguía ejerciendo la prostitución. Además era mentirosa e impredecible, y más o menos se separaron unas 6 veces. Al principio el matrimonio se trasladó a Igualada, pero las posibilidades de Joan para triunfar eran mínimas y decidieron volver a Barcelona. No llegaron a tener hijos, ya que antes de dar a luz Enriqueta sufrió un aborto. Esto le produjo un trauma y muchas veces se ponía un cojín en la barriga como si estuviera embarazada.
Tras la separación definitiva, el marido la acusó, ella le acusó de maltrato. Entonces fue cuando Enriqueta empezó a llevar una doble vida. De día iba a conventos, iglesias y mendigaba por la calle. Incluso a veces la vieron acompañada de algún niño. Luego por la noche ejercía de prostitución y además se convirtió en hechicera, ya que sabía hacer bastantes remedios caseros para curar enfermedades. En aquellos años era muy normal que las altas esferas de la ciudad les gustara acostarse con niños y niñas y le pedían a las prostitutas que les consiguieran. Fue cuando Enriqueta Martín empezó a coger niños para llevarlos a las altas esferas. Con que eran niños de recursos bajos, la policía no investigaba, solo se veían en los diarios desaparición de niños y desaparición de niños, hasta que un día una niña de la clase media desapareció. Fue cuando la prensa se volcó extremadamente en la búsqueda de esta niña, Teresa Guitart. Según cuentan, la primera víctima de esta mujer fue cuando un alto cargo público de la ciudad condal le encargó un niño para satisfacer sus deseos carnales. Enriqueta se lo llevó, pero al cabo de un rato la llamaron. Este cargo público había matado al niño. Enriqueta, cuando acudió al lugar, vio la espeluznante escena y enseguida su mente empezó a dar vueltas y pensó: el humano es como un cerdo y se puede aprovechar todo. Así cuando empezó a utilizar las partes de los niños asesinados para lucrarse ella: la grasa, la sangre, los cabellos, los huesos. Hacía pomadas, filtros, cataplasmas y pociones, que luego vendía a personas adineradas para curarse de sus enfermedades. Como dije, esta historia la oí, no hay pruebas de ello. La primera detención de Enriqueta fue en 1909, detenida en su piso de la calle Minerva. Fue acusada de regentar un burdel, donde se ofrecían servicios sexuales de niños entre 3 y 14 años, pero gracias a sus contactos con las altas personalidades barcelonesas, los cuales contrataban sus servicios como proxeneta infantil, el juicio pasó al olvido. Como expliqué, llevaba doble vida: de día mendigaba, de noche curandera y prostituta. No tenía por qué mendigar, ya que ganaba bastante dinero por los oficios de la noche. Se dice que lo hacía para recaptar niños para sus actos. Febrero del año 1912. El secuestro de Teresita Guitart con Gos. Durante unas semanas todo el mundo la buscaba, y en esta ocasión sí que hubo indignación popular, y es cuando las personas comenzaron a tener miedo por los secuestros de niños. Una vecina de Enriqueta, Claudia Elías, puso en aviso a la policía sobre Enriqueta, ya que avisó que vio una niña con el pelo rapado y según ella nunca la vio antes. Esa niña la vio con otro supuesto niño. Claudia le preguntó a Enriqueta si eran hijos suyos y de mala manera ella cerró la ventana. Claudia le comentó eso al colchonero, vecino de la misma calle, y este dije que no. Los dos pensaron que podía ser Teresita y avisaron a los municipales. Un 27 de febrero, dos agentes se presentaron en la vivienda con una excusa, la que tenía gallinas en el piso, cosa prohibida en aquella época. Enriqueta no puso resistencia, seguramente para no levantar sospechas. Cuando entraron, encontraron que habían dos niñas, Teresita y otra que dijo que se llamaba Angelita. Dijo que era hija de Enriqueta, cosa que más tarde se demostró que no. Aparte de encontrar a las niñas, los policías vieron una casa destellada, como de persona pobre. Allí vieron cosas que les sorprendieron: pócimas, huesos, ropa con sangre, y una habitación la dejaron sorprendido. Era diferente, era como una habitación de palacio, dormitorio muy caro, con muebles muy caros, vestidos lujosos. Es cuando se llevaron a Enriqueta Martín detenida. El piso de Enriqueta quedó custodiado por agentes municipales, pero qué casualidad, por la noche se llevaron el colchón del inmueble, que se cree que dentro escondía cosas, y una muy importante, un listado de nombre con datos, cargos de clientes de ella. ¡Qué casualidad! Eso desapareció. La primera en declarar fue Teresita, la cual dijo que antes había otro niño llamado Pepito, pero un día Enriqueta lo cogió, lo puso encima de la mesa del comedor y lo mató con un cuchillo. Ella lo vio, se asustó y se dirigió a la cama y se hizo la dormida. Registraron a fondo el piso, encontraron tarros de sangre y grasa, cuchillos manchados de sangre y ropa. Registraron también otros pisos que tenía Enriqueta, encontraron huesos y sin comprobarlo, aseguraron que eran de niños. Encontraron sangre, ropa de niño y pócimas. La prensa se hizo de eco de esto y no paraba de decir la noticia.
Enriqueta fue encarcelada en la prisión para mujeres Reina Amalia, pero no murió en el patíbulo ni apaleada por otras reclusas, como se ha llegado a decir. Murió por un cáncer de útero. Es enterrada en una fosa común, en el cementerio de Montjuïc. Desde el día de su detención y hasta después de su muerte, se suicidaron varios cargos de la ciudad condal. ¿Casualidad o miedo a que los descubrieran por estar implicados? Pues hasta aquí la historia de Enriqueta Martí, la vampira de Barcelona. Y antes de terminar, no quiero defenderla ni mucho menos, pero decir que sí, ella era culpable de proxeneta, pero yo no creo que llegara a matar ningún niño. Yo creo que fueron altos cargos, de ahí los suicidios, las desapariciones de personalidades y todo esto. La lista nunca apareció, pero vamos, ella también era culpable. Pues hasta aquí la historia de Enriqueta Martí Ripollès, la vampira de Barcelona. Si os ha gustado este vídeo, ya lo sabéis, suscribíos, dadle al like, a la campanita y compartir el vídeo y dejar algún comentario. Y sobre el caso de la vampira de Barcelona se han escrito muchos libros, se han hecho películas, y para terminar os dejaré la película de la vampira de Barcelona, el tráiler, que vale mucho la pena, os la recomiendo. Asesina una hiena, una bestia humana. Han circulado estos días por Barcelona alarmantes rumores respecto a la desaparición misteriosa de buen número de criaturas de corta edad. No estic al corrent de res. Ets un bon periodista. No et destrossis la vida. Quant temps fa que va desaparèixer? 2 setmanes. La gent diu que a les nits hi ha un carro vermell que recorre la ciutat i agafa tots els nens perduts al carrer i els porta a un lloc estrany on els hi treuen el cor i les entranyes. La veritat és massa amarga. A qui collons li importa la veritat? Testimonis, informes clínics, declaracions. Llegeixi i sabrà qui és de veritat l'Enriqueta Martí. La vampira de Barcelona. La mare ja és aquí.